académico de la Escuela Nacional de Policía, en donde está, les van a dar esa capacidad. No, señor ministro, perdóneme, yo trabajé en seguridad. Perdóneme, estoy hablando. Muchos años, pero perdóneme, sí, pero estoy al tanto de lo que ocurre. Los policías no saben ni siquiera usar los radios a veces. Mire, perdóneme, señor muy ministro. Mal de la policía. Yo no puedo aceptar que una diputada de la República le diga demerite a la acción. Más del 60% de los homicidios dolosos que ocurren en Costa Rica obedecen a las pugnas por el control territorial de los grupos que se dedican al mercado criminal puntual del narcotráfico. Hay mucha violencia en el tejido social. Esto puede solucionarse solo con los tres poderes de la República, por supuesto, con leyes, pero también con proyectos que apunten hacia lo social para poder resolver las carencias que tienen todas las comunidades y todo el tejido social. Es un asunto que se resuelve entre todos, la institucionalidad y también la ciudadanía, pero también con un especial énfasis en los gobiernos locales. Y es por esto que hoy don Horacio Alvarado, diputado, que además trabaja en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, nos va a ampliar sobre la importancia de tratar los temas en los gobiernos locales para poder abordar de cara a las comunidades la prevención primaria más que la represión del delito. El OIJ a mí me hace mucha gracia porque nosotros apoyamos esto para decirle al OIJ, déjense de excusas, dejen de andar haciendo trabajo de policía administrativa y pónganse a hacer investigaciones, no digan que no tienen plata y metan a la cárcel construyendo casos robustos a los que están matando gente en este país. Muy honrada hoy de estar en la Asamblea Legislativa con don Horacio Alvarado, diputado del PUSC, para poder hablar no solo sobre su amplísima carrera, donde ha tenido contacto con municipalidades, con la embajada. Bueno, usted nos va a contar sobre eso, pero el rol que tiene en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para mí obviamente reviste gran importancia por el contenido del podcast Seguridad Hoy particular. Pero quisiera, don Horacio, primero agradecerle por el espacio, por recibirnos y que le dé comienzo a este podcast contándole a la gente sobre su carrera. No, más bien agradecido que estén aquí en mi despacho para contarles un poquito de qué hace Horacio en la Asamblea Legislativa, qué ha hecho en el pasado y también qué podríamos hacer para que Costa Rica se mejore en temas de seguridad. Fui diputado del 1998 al 2002, cuando Miguel Ángel Rodríguez fue presidente de la República. Posteriormente fui embajador de Costa Rica en Guatemala durante 4 años y me vine de Guatemala para asumir la alcaldía del Cantón de Belén durante 16 años. De los puestos que yo he tenido, bueno, también fui funcionario del Ministerio de Hacienda, pero los puestos que yo he tenido, para mí el puesto más interesante y más importante es el de ser alcalde. Porque a pesar de que ya había sido diputado, el contacto con la gente, el ver las cosas todos los días, si se hacen o no se hacen, eso lo llena a uno mucho de satisfacción, principalmente cuando uno no es funcionario público. Entonces, de esos puestos, el que para mí es una maravilla es ser alcalde. Qué lástima que en este país no se le dé la importancia a una alcaldía, que es el gobierno central de la comunidad, donde tienen que enterarse de todo lo que está sucediendo y cómo poder resolver esos problemas. Y también me parece que en nuestra Constitución, a pesar de que el artículo 170 establece que las municipalidades son autónomas, ¿verdad? No, dependemos siempre de un gobierno central. Entonces, vivimos en un país muy centralista, donde para mí las municipalidades podrían hacer muchas cosas más, pero que el ser gobierno centralista no permite la ejecución de ese tipo de acciones que podría ir más allá
de ver las aceras, más allá de ver la parte ambiental, de ver más allá de ver la parte deportiva o cultural. Podría hacer otras cosas más e inclusive no darle el poder de las escuelas y de los directores, las maestras como otros países del mundo, pero sí por lo menos la posibilidad de colaborar en la infraestructura y en el mejoramiento de la educación de este país, hasta ahí podría llegar una municipalidad. Bueno, pero ahora que mencionas eso, ¿podría haber una transformación que ocurra desde acá, desde la Asamblea Legislativa, en la comisión de la que haces parte, que es de asuntos municipales, o es poco probable que se pueda hacer algo? Bueno, es una comisión que tiene que ver con temas municipales y me parece que claro que sí podríamos hacerlo. Es más, ya se está haciendo principalmente en temas de infraestructura vial, donde le estamos dando muchas potestades a las municipalidades para que puedan hacer esa infraestructura, siempre y cuando tengan el dinero suficiente. Y estoy seguro para todos los alcaldes y alcaldesas e intendentes de este país que si le damos los recursos en infraestructura educativa, por supuesto que serían felices arreglando todas las escuelas y colegios que están en mal estado en este país, que son muchas. Bueno, y ahora ya mencionaste ese proyecto, pero sí me gustaría como que puedas ampliarnos más sobre la incidencia como diputado en una comisión tan importante que se dedica a ver todo el tema municipal, porque bien lo señalaste al principio, los gobiernos locales son, yo siempre digo, el corazón, por supuesto, de las comunidades y están muy relegados, ¿verdad? Se ven como la alcaldía de tal sitio y se le resta mucha importancia, pero desde esa comisión, ¿cuál es el rol de don Horacio como diputado? Bueno, déjenme decirles que cuando yo llegué a ser alcalde del Cantón de Belén, tuve la posibilidad de fortalecer y establecer la policía municipal. Fue uno de los pocos cantones en el país que tenía policía municipal junto con San José y éramos como 4 cantones en aquel entonces. Y posteriormente la policía de tránsito. Hoy Belén también cuenta con una policía de tránsito que lo que hace es formar y educar. No soy abogado, pero que tiene que ver mucho con las partes de leyes y tiene que ver, ahora que estoy en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la verdad es que hay que leer más y hay que estudiar más sobre derecho, pero me interesé por la calidad de vida del belemita, por supuesto, siendo alcalde muy local, ¿verdad? La calidad de vida, y eso me permitió a mí que una de las partes de la calidad de vida del belemita es tener una seguridad. Poder caminar por las aceras, tener buenas aceras, ir al parque, ir al campo deportivo, ir al comercio, y entonces comencé a trabajar en temas de seguridad y me interesó mucho el tema de seguridad. Tuve la gran ventaja de que la Embajada de Estados Unidos me invitó a Colombia a ver un programa que tenía muy especial en Colombia con respecto al problema de narcotráfico que tenían allá. Ese programa nos los trajimos, fuimos 5 alcaldes en aquel entonces con la Embajada de los Estados Unidos y nos trajimos ese programa y lo adaptamos a Costa Rica y hoy se llama Sembremos Seguridad. Ese programa lo que hace es no únicamente ver la seguridad desde el punto de vista de un garrote, de un arma, sino de la seguridad desde el punto de vista de que el ser humano se sienta bien en el lugar donde vive. Y para eso tiene que ver también lo que es si hay buenos parques, si hay buenas vías, si hay buena iluminación y todo ese tipo de cosas. Nosotros comenzamos a analizarlo y se hizo una fórmula que es científica, donde los ciudadanos de ese cantón o de esa comunidad comienzan a construir qué es lo que les está afectando en materia de la inseguridad. Y entonces de ahí comienzan a hacerse las acciones para mejorar el lugar, el parque, o mejorar las calles, darle iluminación, etcétera, lo que podrías hacerse ahí. Y eso me dio por ser un policía sin uniforme. Y aparte, bueno, como ser alcalde, entonces era el jefe de la policía municipal y el jefe de la policía de tránsito. Me enamoré del programa de Sembremos Seguridad. Heredia es una de las provincias que tiene un índice de seguridad muy elevado comparado con otros lugares y especialmente el Cantón de Belén. Entonces, cuando quedo electo como diputado, yo sí le dije a la gente de la Embajada de Estados Unidos, yo me voy a meter en el tema en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, porque estoy interesado para que lo que se hace en Belén se pueda hacer en todo el resto del país. Pero antes de eso, en la administración de Carlos Alvarado, varios alcaldes, junto con la Embajada de Estados Unidos, le pedimos a Carlos Alvarado que hiciera un decreto ejecutivo con respecto al tema de Sembremos Seguridad. Hoy hay un decreto.
Bueno, la lucha está también en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, es para que sea una ley de ahora en adelante o del próximo año en adelante, para que este tipo de programas, no únicamente porque viene un gobierno lo haga, sino para que sea permanente en este país. Yo creo que la seguridad y el que imparte seguridad en este país debe ser más sociable, debe entender no únicamente cómo se maneja un arma, no debe entender únicamente cómo defenderme, sino cómo converso con los ciudadanos y principalmente con la gente joven. Entonces, esa es la base fundamental que tiene ese programa de Sembremos Seguridad. Entonces, presenté un proyecto de ley junto con un compañero también, don Gilbert, que también presentó el proyecto de ley, pero la Comisión de Seguridad y Narcotráfico me hace sentir que el problema más grave que tiene este país es la inseguridad. Y que la inseguridad nos puede llevar a países muy cercanos, ¿verdad?, a condiciones y regímenes muy difíciles que no me gustaría que este país lo tenga. A pesar de que tenemos otros problemas gravísimos como la educación, el problema de la salud, el problema de infraestructura, pero si nosotros no tenemos una seguridad, ¿cómo lo podría decir? Sin armas y sin garrotes, sino una seguridad pensando en la actividad que hace cada ser humano, este país sería una maravilla. Y es un asunto de las municipalidades, es un asunto del Estado, y de gobierno, es un asunto de esta Asamblea Legislativa y por supuesto del Poder Judicial, que tenemos que estar todos juntos, unidos para trabajar en esto. Y lo único que no tiene la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que lo que hace son ver proyectos de seguridad, pero no ver los proyectos de inversión social, y es preocupante. Porque para mí la seguridad tiene que ir de la mano con inversión social o inversión social con seguridad. Y no tenemos ninguna comisión en inversión social. Lo único que hacemos es control político en esta Asamblea Legislativa sobre la no inversión social que está haciendo este gobierno, que es uno de los puntos fundamentales para tener un país más seguro. Sí, bueno, y eso en cuanto al Ejecutivo, pero también hay una cuota grande de responsabilidad en la Asamblea Legislativa, claro, cuando se habla de presupuestos, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que vamos a ver, quien presenta el presupuesto a la Asamblea Legislativa es el Ejecutivo. Más bien, yo debo reconocer, aunque no estoy en la Comisión de Hacienda, debo reconocer que diputados, independientemente de las fracciones políticas, han visto que el dinero que se le da a inversión social, el dinero que se le da a seguridad, es menos de lo que se le ha dado en 5 o 10 años hacia atrás. Entonces, más bien, los diputados han mocionado para aumentar el presupuesto tanto en inversión social como también en temas de seguridad. No puede ser que tengamos una seguridad donde las patrullas estén malas. No puede ser posible que hablemos de seguridad si los funcionarios que tienen que dar seguridad, como los policías, anden con los zapatos rotos, sin uniforme. Pero bueno, esa parte es responsabilidad del Ejecutivo de presentar el presupuesto tal y como debe ser. Pero sin embargo hay disminución y aparte de eso, cuando la Asamblea Legislativa aumenta el presupuesto en esos temas, en esos rubros, Hacienda no gira esos recursos a las instituciones. Entonces sabemos que a Lima no le ha girado lo que le corresponde según el presupuesto de que la Asamblea ha aprobado, y lo mismo con el tema de seguridad y otros temas muy importantes en este país que no le han girado ni siquiera, y recordando en materia de municipalidad sobre la ley de la 8114 que tiene que darle a las municipalidades el dinero para hacer infraestructura, no le gira el 100% de acuerdo como lo establece la ley. Sí, les cortan no solo el presupuesto. Recortan el presupuesto para todo ese tipo de acciones que son importantes para la situación en que estamos en este país en materia de seguridad. Sí, ahora hay un tema muy importante, don Horacio, que tiene que ver, ahora lo señalaste también rápidamente, no solo con la seguridad per se, ¿verdad? Lo que la gente se imagina, la ciudadanía, que por supuesto está deseosa de más seguridad porque estamos en una situación crítica, histórica, que no tiene nada que ver, o no tiene solo que ver, perdón, con los asuntos de seguridad, sino de presupuesto, y no hay una relación entre la Comisión de Seguridad y Narcotráfico versus una comisión como la de Hacendarios. Te pongo un ejemplo que me gustaría que desarrolles. Temas que se han suscitado en la Asamblea Legislativa como disminuir o pasar dineros a Hacienda
a una caja única de Hacienda, que son dineros que antes estaban administrados, por ejemplo, por el Instituto Costarricense sobre Drogas y el impacto. Temas que son de seguridad, pero que tienen que ver con lo económico, con los dineros que son producto de los decomisos y todo lo que hace el Instituto Costarricense. Entonces, no hay una interrelación entre las comisiones para poder abordar esto, entendiendo que la seguridad tiene que ser absolutamente transversal. A mí me parece que lo que sucede es que cuando nos reunimos por fracciones, en el caso nuestro, la fracción de la Unidad Social Cristiana, uno lo que hace es que el compañero o los compañeros, porque siempre son dos de la Unidad Social Cristiana que están en la Comisión de Hacendarios, siempre en reunión de fracción nosotros decimos, bueno, ¿qué está pasando con inversión? ¿Por qué a Lima le dieron menos? Entonces ellos mismos mocionan para aumentarles el presupuesto. Pero usted lo dijo muy bien. Resulta que es que por más que se le aumente el presupuesto a esas instituciones, dos cosas, pueden suceder dos cosas. Una, que Hacienda no las gire, que quede en caja única del Estado, y la otra posibilidad es que el funcionario, el jerarca, no sabe cómo ejecutar ese dinero y entonces vamos a tener superávit en los presupuestos de esas instituciones. Bueno, y sabemos que en el Ministerio de Seguridad lo hay, en el IMA lo hay, porque no ejecutan el 100% de los recursos dados. Entonces yo podría pensar desde un punto de vista administrativo, voy a pensar como pensaría Nogui, bueno, pero si usted no ejecuta el 100%, ¿por qué le voy a dar el 100%? Esta vez le voy a dar el 80%, y si no me ejecuta el 80%, le voy a dar el 70%. Eso podría pensar un economista como lo podría pensar como en Nogui, ¿verdad? Pero lo que pasa es que entonces deberíamos de darle las herramientas suficientes a los jerarcas para que puedan, lo que presupuesten lo puedan ejecutar. Y yo le llamo inversión, yo no les llamo gasto cuando se hace una buena inversión para este país. O sea, las instituciones no gastan dinero, los jerarcas no gastan dinero, lo que hacen es invertir en una mejora para la situación en que estamos viviendo en Costa Rica. Temas prioritarios que se están llevando adelante en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, entendiendo que el asunto de seguridad del país no se resuelve únicamente con leyes, pero que se están manejando proyectos, incluso para hacer reformas a leyes que ya existen. Yo siempre he dicho que Costa Rica más bien tiene muchas leyes, incluso unas riñen con otras, y lo hemos visto. Podría dar varios ejemplos. El primero que se me ocurre es el de la ley de pensiones, por ejemplo, que la Constitución riñe con todo el tema de apremio corporal, nadie debería estar privado de libertad por deuda, y hay una serie de cosas ahí que dificultan para toda la institucionalidad actuar. Pero ¿cuáles son los temas prioritarios que se están viendo en la seguridad hoy dentro de la comisión puntualmente? Más allá de crear o no crear leyes, sino los temas más macros de impacto. Bueno, hay algo que nos preocupa a todos los que estamos en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, es que cada vez más bien ingresa más droga a Costa Rica. Otra cosa que nos preocupa es que cada vez Costa Rica es una bodega y que está creciendo esta bodega para que la droga quede en Costa Rica y de aquí se distribuya. Cada vez hay más vías de acceso por Costa Rica para la distribución de la droga. Y algo que nos preocupa es que, vamos a ver, el líder, el narcotraficante, diversificó su accionar. Entonces ya no es únicamente que trae droga, marihuana, pasa por Costa Rica y la distribuye fuera del país, y la otra porcentaje que se queda aquí lo vende al narcomenudeo. No, resulta que ahora el narcotraficante tiene ganado, el narcotraficante tiene venta de lotería, el narcotraficante presta, el narcotraficante compra vehículos, compra fincas, compra bienes inmuebles. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos viendo, a ver, ¿cómo podríamos, ¿verdad?, que cuando yo compre un carro o compre una propiedad esté directamente conectado, ¿verdad?, con el Poder Judicial? Y que digan, bueno, los ingresos de Horacio son apenas 3 millones de colones, pero ¿cómo está comprando un carro o una finca de 40, 80, 120 millones de colones? Si sus ingresos no alcanzan para eso, y más si se compra en efectivo, ¿verdad? Eso lo estamos analizando, estamos viendo qué tipo de proyectos podríamos presentar, que cada vez que nosotros compremos un artículo que tiene cierto monto que no va acorde con los ingresos que yo tengo o mi familia tenga, inmediatamente pueda ser investigado dónde adquirió esos recursos.
Algo que también hemos estado viendo y que nos preocupa mucho es que como están ya metidos en el préstamo de dinero, entonces también las amenazas que tienen las familias por no pagar eso, el préstamo que le hicieron. Entonces estamos también se aprobó el proyecto Gota a Gota, que eso para mí es sumamente importante, que también deberíamos de llamar una atención a los bancos, principalmente estatales, que por qué es tan difícil una persona que quiere comprar una máquina de coser o un horno para poder emprender su actividad, le pidan tantos requisitos o le digan que usted no tiene el dinero suficiente para poder compensar el valor de ese artículo o ese préstamo que va a hacer. Bueno, porque es que es más fácil conseguirlo en Gota a Gota a un prestamista de la calle. Le es más fácil porque la que hace firme este documento y listo, eso es todo lo que pasa, pero en el banco público, en los bancos estatales no le están dando esa facilidad, a pesar que entiendo que el Banco Popular está tratando de llegarle a esa gente en un sistema totalmente diferente. Bueno, esas son las cosas que estamos analizando. Esas son las cosas que tenemos que ver cómo la podemos resolver, que no tienen que ver únicamente con el tema de seguridad. Es que a mí me preocupa porque la mayoría de los proyectos que nosotros pasamos, estamos aumentando las penas, ¿verdad? Ya no son, por un robo no son 5 años, son 20 años, 15. O sea, lo que estamos haciendo es aumentando penas, pero no estamos viendo también que cómo hacer posible para que esa persona no llegue a delinquir y no se meta en un proceso de la empresa, voy a decirlo de esta forma, de la empresa del narcotráfico. Sí, es una empresa. Entonces, eso es lo que hay que resolver. Y tenemos que pensar en otras cosas, no únicamente en cuestiones penales, sino también en cuestiones que podamos darle a la ciudadanía costarricense la facilidad de préstamos, la facilidad de estudio, la facilidad de trabajo, que no lo tienen. Y eso no únicamente tiene que ver, lo hemos analizado, no tiene que ver con materia de seguridad y narcotráfico, pero sí tiene que ver con un aporte para resolver la situación en que estamos. Esas son, aparte de, bueno, la comisión, porque yo tengo ya 3 años de estar en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, aproximadamente hemos aprobado 50 proyectos, han salido de la comisión. De esos también, de los que hablaba el presidente de la República, de los 10 proyectos más importantes, que con eso resolvía el problema de seguridad, ya la Asamblea, ya son 5, son leyes. Y 5 están discutiéndose en primero algunos y en segundo debate esos otros 5 proyectos. Yo entiendo, de lo poco que entiendo, eso no va a resolver la seguridad en los proyectos de ley. No. Porque, ¿cuáles son, don Horacio? Son varios, tiene que ver gota a gota, tiene que ver con de capital, Capitales emergentes, la reforma. las reformas, son varios proyectos que se analizaron en la comisión y que ya son proyectos de ley, pero yo sigo insistiendo, mi poca experiencia, ¿verdad? Porque no he sido ni policía, porque no conozco, no soy abogado, pero lo que yo he vivido, lo que he visto es que los proyectos de ley que nosotros estamos aprobando no va a resolver el problema de la inseguridad en este país y no vamos a resolver el problema de la empresa tan grande que es el narcotráfico en este país. Que para mí, perdón, esta empresa tiene socios, y los socios no están en este país, los socios están en otros países. Entonces también un proyecto muy importante que también estamos analizando, que es una reforma constitucional, es la extradición, que para mí es sumamente importante y que ahí podría un porcentaje más grande de resolver la situación, porque la investigación que nosotros en Costa Rica se tiene de aquel narcotraficante no es tan sólida, voy a decirlo en esos términos, no es tan sólida como la puede tener otros países como Estados Unidos o otros países donde están esos socios del narcotráfico, para mí casi en toda América Latina. Sí, bueno, eso te iba a preguntar puntualmente, de la importancia de un proyecto como la extradición, y que incluso para los que estamos haciendo una lectura siempre del fenómeno criminal, los que nos dedicamos al análisis per se, vemos con preocupación cómo se habla muy poco del sistema penitenciario nacional, porque además hay cabecillas de organizaciones criminales que son transnacionales, porque ellos tienen esa vocación transnacional, y que lo que nosotros estamos viendo hoy en Costa Rica es un asentamiento del crimen organizado transnacional, ¿verdad? Entonces ellos lo que están haciendo es franquiciando.
¿De qué depende que se termine de aterrizar un proyecto tan importante como el de extradición? También hay un asunto ahí que es muy delicado, que es el de la naturalización, ¿verdad?, de los delincuentes, que han encontrado también en Costa Rica ese oasis, así como era para nosotros un oasis de seguridad, y que por idiosincrasia siempre hemos sido tranquilos, pacíficos, que gozamos de uno de los sistemas democráticos más sólidos, no de América Latina, sino del mundo. Ellos también saben que hay una serie de vacíos de ley, que hay mucha laxitud y que hay por dónde meterse para quedarse en el país. Entonces, esos temas sí son de impacto, don Horacio, Sí, el tema sí. de la extradición. La extradición para mí es de impacto y me lo han demostrado. Yo tuve la posibilidad, la fortuna de que el presidente don Rodrigo Arias, el presidente del Congreso, me nombrara en esa comisión de reforma constitucional, y estuve con gente que mucho que aprendí, estuvimos ahí, y aprendí también de fiscales generales de Colombia, de México y de Perú, porque por videollamadas pudimos hacer, que era la ventaja que tenía en esos países la extradición, y inmediatamente no duramos ni un mes. Y dictaminamos la necesidad de la extradición. Más bien deberíamos de agregarle otras cosas a únicamente la extradición por extradición, por narcotráfico. También debería ser ¿cómo se llama? La venta de órganos, que también está involucrado el narcotráfico en esto. Pero bueno, nos concentramos únicamente nada más en el asunto del narcotráfico. Ahora, ¿en qué estado está? Ya la comisión dictaminó, ya está en el plenario, y ahora con la segunda legislatura, ya es la primera. La segunda tiene que venir el 1 de mayo, el presidente de la República, a anunciar segunda legislatura ¿cómo se llama?, de esta modificación a la reforma, y entonces también para darle trámite ligero en la Asamblea Legislativa, porque vieras que los que no estaban convencidos, déjeme decirle que yo casi no estaba convencido, porque por mis principios ideológicos, mi temor era que un costarricense que fuera extraditado a un país donde había pena de muerte, a mí no me sonaba bien, ¿verdad? O que un costarricense que fuera extraditado a un país donde hay violencia en las cárceles o ese tipo de cosas, no me sonaba bien. Pero investigamos tanto que cuando se va a extraditar un costarricense a esos países que existen todavía pena de muerte, no pueden hacerla a un costarricense, porque tienen que respetar las condiciones de Costa Rica, tal y como lo dicta, que no tiene que ser más de 50 años de cárcel y mucho menos pena de muerte para un costarricense. Cuando me convencieron de eso, estaba feliz de la vida, y por supuesto que fui uno de los primeros en aprobar en primera legislatura esta iniciativa de modificación de la Constitución. Sí, ahora hay mucho de lo social que por supuesto no le corresponde a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que estabas diciendo también al principio, de cómo este país dejó de atender lo social, tristemente. Pero hay proyectos que son de un impacto más generalizado. Ya mencionamos el de la extradición, otros que tienen que ver como por ejemplo con el sicariato, un poquito extinción de dominio, porque la razón de ser del narcotraficante es el capital, ¿verdad? Entonces, este es un país donde se blanquea muchísimo capital. La gente cree que la droga pasa por Costa Rica y nada más, ¿verdad? Que somos un corredor biológico que operativizan todo el tráfico internacional de las drogas por acá, y que de vuelta no se recibe dinero. O sea, el dinero se desaparece. Hay muchísimo de ese dinero que queda en el sistema financiero nacional. Hay más proyectos que estén apuntando hacia los capitales, se está pensando más en eso, porque yo sí sé, perdón, don Horacio, que extinción de dominio siempre ha sido un tema satanizado, ¿verdad? Pero extinción de dominio ya eso se desechó, porque hay mucha gente que se preocupa, y porque también hay que tener mucho cuidado, realmente puede ser un asunto sensible, pero capitales emergentes existe, ahí está la 8204, tenemos una ley, ¿habría que darle más músculo a esa ley? Sí, más bien creo no, estoy seguro, ya está en el plenario. Lo que hay una discusión es el umbral, si debe ser de más de $10,000 o $5,000, o debería ser nada.
no poner ningún umbral dentro del el capital, ¿verdad?, emergente. Yo soy del criterio que no debería ser ponerle ningún umbral, porque si el narcotraficante se diversificó y resulta que tiene varios negocios, no necesariamente yo puedo tener un negocio aquí de $5,000 por otro de $5,000, pero si junto eso es un montón de plata, ¿verdad? Entonces yo soy del criterio de que no debería tener umbral, y es una discusión que hemos tenido en la fracción, y me parece que la decisión va a ser de no umbral para el capital emergente, que también coincido con ustedes que es sumamente importante, porque si nosotros incautamos de inmediato, ¿verdad?, ese capital de esa persona que está investigada por narcotráfico, me parece que podría paralizar, digamos, las acciones hasta un 80%. Y sería un temor, ¿verdad?, de ese capital que está invirtiendo en Costa Rica y que inmediatamente se lo vamos a quitar. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese capital emergente que le estamos quitando al narcotráfico? Es otro pensamiento que circula y que en mi caso lo he hecho, que una vez que se incauta, ¿verdad?, esos, ¿cómo se llama?, esos bienes, ya los vemos las bodegas llenas de vehículos, vemos la parte seguridad marítima, la vemos todas las embarcaciones dañándose, jodiéndose, y tanta gente que necesita, comités de deportes, municipalidades de escasos recursos económicos. Bueno, hay un proyecto que ya se fue aprobado, que lo presenté, que cada vez que se incauta una lancha o un motor, que pueda entregarse a municipalidades que tengan ríos donde puedan, por supuesto, navegar, o inclusive a comités de deportes, independientemente de qué cantón, que tengan esa disciplina donde los muchachos van, corren, nadan y que también puedan utilizar este tipo de lanchas. Pero también en cuanto al dinero, resulta que podría que mucho dinero quede en caja única. Y entonces no se invierta en seguridad y no se invierta en inversión social. Entonces también hay muchos proyectos de ley que ya hemos aprobado, donde ese dinero tiene que ser registrado por la Contraloría, verificado por la Contraloría, y ese dinero tiene que pasar directamente a la institución que le corresponda, ya sea al Ministerio de Justicia, ya sea al IJ o ya sea al Ministerio de Seguridad. Ya esos proyectos, muchos de esos ya fueron aprobados, incluyendo uno de los míos fue aprobado y ya es ley de la República. ¿Qué más va a hacer la fracción del PUSC? ¿Qué están pensando hacer para proponer por el país este periodo que les queda, que ya es poco? ¿Qué pregunta más interesante? Y déjeme decirle que está muy actualizada y los pies bien puestos en la tierra. Lo que no hagamos en este año, ya no podemos hacer absolutamente nada, porque el próximo año es un periodo de campaña. Entonces yo he dicho que tenemos tiempo hasta noviembre de presentar y aprobar proyectos. Luego se van a aprobar más proyectos, pero va a ser muy lento por el proceso de campaña. ¿Qué piensa la Unidad Social Cristiana? Bueno, en este momento está haciendo grupos de estudio en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, en materia inclusive de cómo deben desarrollarse las municipalidades en el país, y está haciendo esos NAP de estudio, ¿verdad?, que me parece sumamente importante, para prepararnos realmente qué es lo que requiere este país, cómo lo podemos resolver. Es que lo más importante es que, vamos a ver, me parece que todo está escrito, ¿verdad? Todo. Usted busca cualquier información y ahora con inteligencia artificial usted encuentra todo. Pero bueno, ¿cómo llevar a cabo eso? Y eso para mí es sumamente importante, y eso hay que decírselo a nuestro presidente del partido, de la Unidad Social Cristiana, Juan Carlos. Bueno, ¿cómo? Si ya sabemos cuál es el problema, bueno, ¿cuál es la solución? Pero ¿cómo la podemos llevar a cabo? Porque yo puedo escribir sobre seguridad y puedo escribir sobre inversión social, puedo escribir sobre infraestructura y todas las necesidades que tiene este país. Bueno, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Y cómo voy a coordinar un gobierno que coordine con todos los ministerios en una acción concreta para resolver un problema? El problema de seguridad no es un asunto del ministro de Seguridad, no es un asunto del ministro de Justicia, no es un asunto de don Randall, no es un asunto de Carlos, es un asunto de todos, y todos tenemos que estar engranados para poder resolver los problemas de este país. Entonces podríamos hablar de un país más justo para todos y un país
que no tengamos tantos problemas para que puedan venir a invertir aún más a este país, como lo han hecho en el pasado empresas internacionales que han venido a sostener en este país la inversión de empresas a Costa Rica. Le iba a pedir una reflexión final y yo creo que ya la hiciste, pero me dejas con ese pensamiento sobre, al final queda muy poco tiempo, o sea, muy poco tiempo, solo este año, porque entran en campaña. ¿Qué quiere decir eso para la gente que nos va a escuchar y nos va a ver en castellano? Porque el resto del otro año, ¿a partir de qué mes los diputados van a estar enfocados en temas de campaña y partidarios? Es que mi experiencia hace ya 20 años que fui diputado, mi experiencia me dice que el último año es un proceso meramente de campaña. Y si yo, Unidad Social Cristiana, queremos ganar las próximas elecciones, yo tengo que meterme en campaña. Y entonces, desgraciadamente, aunque mi función es hacer leyes, porque todavía no ha terminado mi periodo, pero es clarísimo para el costarricense que el último año de gestión legislativa se convierte en que a quién apoyo yo y a quién le ayudo. Entonces voy a tener que ir también a las comunidades a promover mi partido y a promover mi candidato. Y aquí se va a volver, bueno, espero que no tanto como en el primer periodo, se vuelve entonces un escenario meramente político, de ataques al gobierno, de ataques entre sí mismos, entre nosotros mismos, porque yo quiero ser mejor que usted, porque usted es mi oposición. Entonces, eso va a entrabar la labor legislativa en este plenario. Es mi visión de lo que yo viví hace 20 años. Entonces, ¿el despacho queda en manos de quién y los proyectos? ¿Ustedes estarían enfocados 100% en eso, bueno, en la política? Gracias por esa pregunta, porque yo debo reconocer que todos los despachos de los diputados tenemos que agradecerles a los asesores que tenemos. Porque si nosotros no tenemos la calidad, no la cantidad, la calidad de asesores que tenemos, muy pocos proyectos de ley. Yo he presentado aproximadamente como 30 proyectos de ley. Yo vengo aquí y les digo, vea, no pude dormir. A mí me parece que las licitaciones hay que pagarle al SICOP, pero resulta que en Chile y en el resto del país, quien paga la inscripción y quien paga el proceso de licitación es el empresario, no es el municipio ni es el Estado, porque nosotros no hacemos eso. Entonces comienzan a trabajar y me ayudan a montar la idea. Y me dice, sí, Horacio, me parece muy buena idea, y comienzan a montar el proyecto. Entonces sí, la mayoría de trabajo le va a recaer mucho más a los asesores a partir del próximo año. Bueno, pero queda entonces en manos de tu equipo, porque sí, eso sonó como preocupante, ¿verdad? Porque de pronto a nosotros se nos olvida, los que estamos afuera, de cómo funciona esa dinámica legislativa, ¿verdad? Sí, debo decirle que por eso la importancia de los asesores que tenemos, porque yo conozco un área, pero aquí yo tengo abogados, tengo periodistas, tengo economistas, tengo sociólogos, y entonces ellos son los que me ayudan a la idea que a mí se me vino, o porque usted o porque alguien me comentó en la calle, Horacio, porque esto y esto no se puede hacer en una ley. Entonces yo vengo aquí y en hora de almuerzo, por lo general en hora de almuerzo lo comentamos, porque tratamos de almorzar siempre todos juntos, lo comentamos y entonces comenzamos a discutir cómo podría salir ese proyecto de ley. O por ejemplo, yo digo, bueno, contaminación visual, porque en otros países uno va y es un rotulito pequeñito al frente del comercio que existe, y no aquellos rótulos que con el viento pasan para arriba y para abajo que pueden caerle a uno encima. Bueno, ¿por qué no legislamos para que los rótulos estén adheridos a las paredes y que tengan un tamaño decente? Porque usted va a comercio y aquella cosa es un montón de propaganda y un montón de rótulos que están guindando sobre la acera, y la acera es pública, es donde uno pasa, que podría pasar un accidente. Entonces, esas cosas se me vienen y entonces aquí la armamos. Y el equipo soluciona. El equipo se queda sin almorzar como hoy también. Sí. Cuando está sin almorzar. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, don Horacio, por su tiempo y amplia explicación. No, más bien gracias a usted. Dios quiera que este país mejore, y yo sé la experiencia y el conocimiento que tiene usted en materia de seguridad, que también podría aportarnos mucho. Bueno, ya sé que nos está aportando, pero podría aportarnos mucho a este país en materia de seguridad, que no es únicamente andar con un arma y un garrote o un uniforme y poniendo más penas
al delincuente, sino también toda una inversión social que tenemos que hacer en este país. Así es, desde cada trinchera, eso es lo que estamos haciendo, sensibilizando con este podcast, ¿verdad? Esa fue la idea primaria, hacer un podcast para poder sensibilizar. Y bueno, a todos ustedes, como siempre, les agradezco por estar acá, por compartir. Vayan al canal de YouTube, compartan, vayan y se lo mandan por WhatsApp también a la gente, porque es importante estar sensibilizando siempre sobre temas de seguridad, sobre lo social, criminología, geopolítica. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades. Este programa fue presentado por Bloom Costa Rica y Supli Servicios.